Una o que otra lagrimita por ahí, pero no es de cocodrilo. Y mi esposa ya con el pañito y me lo seca, ¿no? Y nos ponemos a platicar de las situaciones que hemos caminado con el Señor y los problemas y todas las situaciones difíciles que hemos pasado y me duele. No crean que no, soy de carne y hueso, aunque más hueso que carne, pero me duele. Porque la palabra de Dios dice que debemos amarnos unos con otros, que debemos aceptarnos tal como somos y que debemos practicar la verdad de Dios. Y en ocasiones es normal que uno se sienta así como medio chiviado, ¿no? medio apachurradón, como dicen por ahí. Pero viendo el libro de Job digo, ay Dios mío, este hombre que sí la pasaba duro. Como dice, yo no sentía lo duro sino lo tupido. Este hombre, tremendo este hombre. Y yo quisiera decirles esta noche, este tema que vamos a ver, por mucho tiempo he querido practicarlo y enseñarlo. La falta de discernimiento divino. La falta de discernimiento divino. ¿Qué quiere decir la palabra discernimiento? Gracias por preguntarlo. La palabra que es discernimiento es la capacidad que debe tener cada creyente cristiano para distinguir entre el bien o el mal. Para distinguir entre las cosas divinas y las cosas terrenales. La palabra discernimiento habla de saber, de examinar todo, aún lo que vemos y escuchamos físicamente. La palabra discernimiento implica que nosotros tenemos que poner toda la atención en lo que está sucediendo, sea terrenal o sea divino, para poder actuar en la vida y no tropezar tanto. El discernimiento del cristiano es tener la capacidad de entender los propósitos de Dios. La palabra discernimiento es saber qué es lo que Dios está obrando en medio de cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Es una actitud para saber distinguir lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Es parecido al libre albedrío. Las cosas buenas las hago y las cosas malas no las hago, pero el discernimiento nos puede dar el balance de decir, esto que parece bueno, también, esto que parece malo puede ser bueno. Esa es la palabra discernimiento. Y tenemos esa falta en nuestra vida, nos hace falta, a mí me hace falta en muchas ocasiones. Porque por ahí puedo decir palabras que no provienen de la palabra de Dios. En este caso, cuando estamos en la calle, no podemos discernir si la otra persona tiene en sí un sentido de humor común conforme a la palabra de Dios. Usted tiene una bolsa, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que yo tengo en esta bolsa? No sabemos, pero lógicamente podemos discernir que puede traer llaves. Puede traer algunas moneditas. Puede traer algún dinerito. O puede traer algo incorrecto dentro de su bolsa. Uno sabe lo que uno trae, pero no podemos discernir totalmente lo que piensa la otra persona. Y a eso vamos. Job estaba viviendo una vida tan difícil que los amigos no pudieron discernir o no pudieron mirar la profundidad del problema y empezaron a juzgar a Job. Ellos no entendieron lo que sucedía en el cielo que estaba actuando en la tierra. Era un propósito divino y es un propósito divino en la vida de Job. Me gusta tanto que Job, pobrecito, ahí todo malo. Imagínense los tres amigos. Aquí habían pasado aproximadamente 6 o 7 días que los amigos de Job habían llegado y estaban a su lado. Yo pienso que nomás lo miraban de reojo por su forma física que tenía Job. Y ninguno se atrevía a abrir la boca entre 6 o 7 días que estaban con él.
Yo pienso que yo estoy pensando de esta manera, me figuro que nomás se quedaban viendo uno a otro diciendo, este en realidad es Job. Porque ellos conocían a un hombre rico, a un hombre íntegro, a un hombre santo, a un hombre puro, dedicado al conocimiento de Dios, pero ahora lo están viendo todo mal. Y vamos a ver que este amigo Elifaz luego se pone a juzgar. Y así es en la vida cristiana. El cristiano cuando ve que otro hermano o hermana está pasándola muy mal, luego se le ocurre decir, ¿estará viviendo en pecado? Empezamos a juzgar y a sojuzgar cosas que no podemos discernir, cosas que no están a nuestro alcance, y empezamos a visualizar solamente que esa persona o ese hermano o esa hermana tiene una vida de pecado, por eso le está yendo así. En muchas ocasiones sí, pero en la mayoría no, porque la vida natural trae problemas y enfermedades. No podemos juzgar a X persona porque tiene una vida mala, porque tiene una vida de enfermedad, porque le está yendo mal, sino vemos que detrás de todo eso hay un propósito por el cual uno debe esperar el resultado que Dios nos está enseñando. Ejemplo, vaya corriendo en la calle con su carro recio y usted no se va a dar cuenta si alguien se le va a atravesar. Cuando la velocidad dice, hay niños 15 millas, estaba como 30, 40. Lo último que sucede al ver un accidente son las consecuencias graves. Por eso aquí Dios advierte que tengamos el pleno conocimiento de las cosas divinas, aunque nos hace falta mucho, me hace falta mucho. Dios nos enseña a través de la Escritura que Dios tiene un gran propósito para cada uno. Job es tremendo lo que vive. Mire ahí en el capítulo 3, por favor. No, estamos en el 4, perdónenme. No, yo veo la tele. Pero vemos otra vez el tema a falta de discernimiento divino. Y esto nos estamos refiriendo al cristiano. Job, en el capítulo 4. No podemos juzgar el pecado carnalmente, físicamente. Hay que esperar el resultado en Dios. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Nos vamos a ir un poquito rápido porque quiero comer pastel. Aleluya. Dice la Escritura, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tu camino? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Este tipo de palabras que dice Elifaz a su amigo Job, está dándole, parece que lo está animando. Está correcto. Sus palabras son de aliento. Pero mire lo que empieza a decir después que le dice Job, tú eras un hombre bueno, tú eres un hombre recto, tú eres un hombre que ayudabas a la gente, tú eres ese hombre cariñoso, caritativo, tú eres aquel hombre que si mirabas al caído lo levantabas, al necesitado le dabas. Es como una especie de ayuda en reclamo. Porque luego viene lo que dice la Escritura después en el versículo 6, en el 5, perdón, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Está empezando la sabiduría de este hombre a decaer, porque primero le da por su lado para quererlo levantar. Pero empieza a decirle este hombre como a empezar a juzgar lo que Job está pasando. Y estas palabras profundas de Elifaz, en cierta manera, estorban a la vida de Job, como le está pasando.
¿Qué tal cuando alguien está pasando una situación difícil y llega un familiar o llega un amigo o llega un hermano de la iglesia o un hermano carnal físico, llega y usted la está pasando mal, le dice, pues eso te buscaste, ¿qué aliento le va a dar? ¿Verdad? Mejor darle un escobazo. Elifaz está levantando a Job en los primeros versículos. Tú eres esto, mira Job, porque no haya cómo hablar, abre su boca y empieza a dar una declaración. Pero mire lo que entonces sucede en el versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tu camino? Él sabía, Elifaz sabía que Job era un adorador de Dios. Haga de cuenta que le está diciendo en otras palabras, no lo dice así, pero podemos figurar, tú que eres un adorador de Dios, mira lo que te está pasando. Tú que amas a Dios, que hacías sacrificios a Dios por tus hijos, mira cómo te está yendo. Luego dice, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Job era un hombre íntegro. Pecaba lo normal, pero era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Por esta razón, Elifaz comienza a decirle todo lo que hacía por Dios. Y hay algo especial que sucede en esta situación. El versículo 7 dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Le dice Elifaz a Job, piensa lo que estás haciendo. Dios siempre se fija en los humildes e inocentes de corazón. Por eso dice, ¿qué inocente se ha perdido? Para Dios, todos aquellos que sean humildes, que seamos humildes, porque hay que practicarlo, Dios lo va a levantar, Dios lo va a usar. Y esto es lo que sucede en donde han sido destruidos los rectos. Dios nunca va a hacer a un lado a aquellos que le siguen, aquellos que caminan en integridad, en santidad, buscando agradarle a Dios todo el tiempo. Y mire el 8, como yo he visto los que eran iniquidad y siempre siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Aquí es donde cambia Elifaz. Vimos que lo empieza a levantar a Job, a darle por su lado. Luego empieza a declinar la sabiduría de este hombre, empezando a juzgar a Job. Y mire lo que sucede. Dice este hombre que él había visto los que eran iniquidad y que los que siembran injuria la ciegan. El que siembra mala cosecha va a recibir. Eso es triste porque lo está diciendo, le está culpando ya a Job de que su enfermedad, de todo lo que está pasando es por culpa del pecado. Cuando ni siquiera Elifaz sabe la vida exactamente de Job, porque recordemos que estos vivían en el oriente, estos vivían lejos, estos tres amigos. Y le dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Le está diciendo Job, todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo, Dios te lo está mandando por causa de algo malo que hiciste. ¡Qué tremendo! Eso es lo que dijimos al principio, la falta de discernimiento de las cosas que suceden. Este hombre no se da cuenta que Dios está viendo todo. Elifaz nomás está visualizando lo natural. Elifaz nada más está criticando lo que ve naturalmente. Pero no se da de cuenta que el propósito divino se está desarrollando en el cielo. Solamente le dice la Escritura que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero si este hombre no tenía el pleno conocimiento de Dios, ¿cómo iba a discernir lo que Job estaba pasando? Aún ni Job sabía, ese tan inocente. Eso que le estaba pasando a Job, ni él lo podía entender. Y lo que nos dice aquí, las palabras de este amigo hacia Job, primero eran de aliento, ahora de reclamo y ahora de juzgar. Lo estaba juzgando. La manera que vives,
la situación que pasas, tu enfermedad y todo lo que has perdido es por causa de un pecado. No se lo dice directamente, pero aquí dice en el versículo 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Le está diciendo, todos aquellos que cometen pecado, cometen iniquidad, Dios traerá el juicio. Y este hombre ya lo estaba juzgando sin saber en realidad. Por eso es muy importante tener discernimiento en la palabra de Dios, porque no podemos juzgar, no podemos culpar, mucho menos pensar que fulanito o la hermana o el hermano por causa de un problema que tiene vive en pecado. No podemos juzgarlo así porque no somos Dios. Dejemos que Dios haga la obra, dejemos que Dios trabaje en nuestra vida, dejemos que Dios nos dé la salida a todo lo que sucede. Eso es muy importante. Saber que Dios hace las cosas con un propósito, pero la falta de discernimiento en el ser humano o en el creyente trae problemas fatales. Porque luego estamos señalando, es que tú hiciste eso, cuando no hizo nada. Por ahí se ha dicho que las enfermedades son causa del pecado, hermano. Si venimos a Cristo, estamos ¿qué? Perdonados. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de toda maldad. Aunque estamos caminando con el Señor, aunque estamos viviendo en el Evangelio, podemos cometer un detalle malo y eso puede causar un problema en nuestra vida. También tengámoslo en cuenta. No todo es que Dios está haciendo las cosas, también nosotros provocamos que las cosas sucedan. Nuestra decisión hace las cosas para bien o las cosas para mal. Pero lo que Dios hace que parece malo es una oportunidad para Dios para hacer crecer, para edificar, para promover su amor, para promover el Evangelio y para promover la salvación en Cristo. Es hermoso. Este hombre señalando a Job, ya juzgando cuando no se daba de cuenta que es lo que sucedía. En muchas ocasiones, lo que decía Elifaz aquí lo podemos comparar con un cristiano. Cuando se confunden las cosas y no se tiene entendimiento, se cree que lo malo es causa del pecado y muchas veces no lo es. Lo malo que le sucede a usted, usted sabe que no vive en pecado y le está yendo de una manera que no está de acuerdo con lo que usted piensa y dice, pues si yo no vivo en pecado, ¿por qué me está pasando esto? Pero llega otra persona y dice, es que vives en pecado. ¿Ves la diferencia? Si uno mismo se siente sano, uno mismo se siente bien y sabe que no está viviendo en pecado y le está llegando un problema por naturaleza, llega alguien y le dice, estás viviendo en pecado. Estás viviendo. Una vez a mí me dijeron así, dije, ay Dios mío, hace años me dijeron, hermano, es que cuando se me quebró mi pie, a lo mejor estás viviendo en pecado. ¿Se acuerdan que se me quebró mi pie? Y dije yo, pues, ¿qué? ¿Sabe? ¿Qué falta de entendimiento? Si las cosas por un accidente suceden naturalmente, sabemos que Dios nos protege. Pero cuando nos descuidamos, suceden los accidentes. ¿Y está viviendo en pecado? No es lo mismo un accidente a vivir en pecado. El pecado trae muerte, el pecado trae tragedia. Un accidente nada más trae un dolor pasajero. Pero este hombre, juzgando luego lo que sucede. Vaya conmigo Ezequiel en el capítulo 44 y miren lo que nos dice la enseñanza sobre el discernimiento, y esto va para todos los pastores, para todos los líderes, para los maestros que enseñan niños, los maestros que enseñan jóvenes, los maestros que enseñan adultos. Esto va para todos, porque Dios quiere que nosotros les demos a conocer la palabra, el significado, discernimiento. Vaya entonces conmigo, Ezequiel capítulo 44, en el versículo 23. ¿Está ahí conmigo? Así me gusta lo que dice el Señor. Dice en la palabra de Dios que Ezequiel fue dado un aviso, dice, y enseñarán
a mi pueblo hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Otra vez? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiere decir que nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles la sana doctrina. Si nosotros practicamos la sana doctrina, lo que dice aquí la palabra de Dios, nosotros vamos a tener el conocimiento de discernir si lo que voy a decidir está bien o está mal. Si lo que yo voy a hacer es lo que me conviene personalmente, pero si a Dios le conviene también. Porque no nada más es mi decisión, es lo que Dios quiere en su plan. El cristiano tiene que estar capacitado. No es nada más donde se ve bonito, lo pongo. El cristiano, no, caminando por todas las calles. Esto debe estar en el corazón. Si está en el corazón, somos capaces de visualizar lo que el enemigo está tramando. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo aplicamos con todo el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces sabremos por qué suceden las cosas. Y sin echarle culpa a nadie, y mucho menos sin echarle la culpa a Dios. Ay, Dios, ¿por qué me mandas este castigo? No. Dios lo va a alinear, me va a alinear. Si Dios nos castigara, nadie existiera en el mundo ya. Si Dios fuera un juez que en la primera de cambios se acabó, no estuviéramos nada. Dios hace las cosas con el propósito divino para que nosotros vivamos en ese camino. Si no lo hacemos de esa manera, entonces no entenderemos a qué hemos sido enviados aquí al mundo. Muchos dicen, yo nací, bueno, el día que me muera, pues ya. Pero ¿qué hicimos en el camino? Vaya por el desierto solitario y camine. Vaya en el desierto y camine. Y verá una cosa muy importante. ¿Qué va dejando atrás de usted? Si camina por un desierto en la arena, ¿qué va dejando atrás de usted? Eso, huellas. ¿Y cuáles son las huellas? Huellas de la naturaleza terrenal o huellas de la naturaleza divina. Ahí es donde entra. Vamos a hacer las cosas bien para Dios. Versículo 10, vaya conmigo. En el versículo 10 vamos a ver un cambio de actitud de este Elifaz. Y vamos a ver la comparación que hace Elifaz de acuerdo a la personalidad de Job, capítulo 4 del versículo 10 de Job. Mire la comparación que hace. Dios mío, este hombre está tremendo. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones he visto de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y a pasar un espíritu por delante de mí, hizo que erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó ahí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles.
cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Qué es nada más esto? Elifaz dice, tuve un sueño, una visión. Un espíritu vino y vi señales. Se nos hace familiar cuando alguien nos llega y dice, es que el Señor te dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y te vas tirando la lista, pero pasan los días, pasan los años, parece una canción. Y así va pasando el tiempo y el resultado no es el que se esperaba. Entonces, hay problema. Y le quiero decir con esto lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo ahí, por favor. Primera de Juan en el capítulo 1. Por eso es necesario tener discernimiento, porque no podemos llegar a decirle a un hermano, es que Dios me envió y te está diciendo esto y esto y esto, y el hermano casi se le cae la quijada al suelo porque no es bueno lo que le está diciendo, posiblemente. Pasamos de un punto de bendecir a un punto de juzgar, de juez. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan. ¿Está ahí conmigo? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. Ese es el problema cuando alguien llega hacia nosotros y nos da lo que le llaman una profecía. Yo tengo una profecía, hermano. Yo no digo que no hay, sí o lo hay, porque es bíblico. Me refiero a que nosotros tengamos la capacidad de discernir si viene de Dios o viene del hombre. Eso es lo que se refiere. Yo no estoy diciendo que Dios no puede usar a alguien para darle una profecía a alguien a futuro. Claro que los hay. Porque el apóstol Pablo les dijo, algunos dio profecías, otros les dio ciencia, ¿no es así? Ahora, lo que yo estoy diciendo, lo que la Escritura nos está anunciando, quiere decir que tengamos cuidado de quién vienen las palabras. Que aprendamos a discernir. ¿Cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo. Y una vez me pregunté, ¿el Espíritu Santo vivirá en mí? Dios se lo dio. Esa es la garantía. Dios se lo dio. Porque el apóstol Juan, el profeta Juan el Bautista dijo, viene uno después de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el asunto que estamos viendo, que nosotros debemos probar, dice, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Advertencia de Dios, no mía. Tengamos cuidado, ¿qué es lo que escuchamos? También, ¿qué es lo que yo hablo? ¿O qué es lo que hablamos? Mucho cuidado porque podemos destruir o podemos edificar. ¿A dónde queremos? Vayámonos a la edificación. Porque Dios eso es lo que quiere, levantar la iglesia. La falta de discernimiento como Elifaz la tenía supuestamente, él ya estaba ofendiendo a Job en esas palabras. Lo estaba comparando con un león viejo o una leona vieja. ¿Qué significado le tenía? Que Job en el principio tenía poder, que en el principio tenía fuerza, en el principio tenía todo Job. Un león en la selva es un rey. Casi la mayoría de todos los animales le temen, porque tiene fuerza, tiene garras, tiene poder. Elifaz estaba comparando a Job como un león viejo. Ya no sirves para nada. Ya poco y te mueres. Es nada más que amigo, ¿no? Pero Job, confiado en Dios, estaba esperando. Por eso debemos de tener cuidado, porque muchas personas se están equivocando actualmente. Dicen, yo tengo palabra,
para ti o para ti, para allá o para esto, para aquello, pero el resultado es contrario. Dios nos advierte, cuidado, discernimiento. ¿Dónde están mis pies? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué es lo que voy a hacer y dónde voy a terminar? ¿Dónde? Por otra parte, mire el versículo 17. Vaya conmigo al versículo 17. Y dice la Escritura, en esto se ha perfeccionado el amor en los... No, vaya conmigo el versículo de acá, hermano. Vaya conmigo el versículo 17 del capítulo 4. Fíjese lo que está diciendo. Ahora cambia un poquito de parecer Elifaz. Y dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necesidad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Eso es aquellos que toman por un tiempo la palabra de Dios y la hacen suya. Pero llega el momento de la prueba, llega el momento de la situación difícil y empiezan a ver solamente las circunstancias que viven y se olvidan del propósito por el cual Dios los ha llamado. Ese es un gran problema donde quiera. Primera Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 5. Ya vamos a terminar, pedimos el pastel. Dios nos está advirtiendo día con día. Primera Tesalonicenses en el capítulo 5, así nos va a decir la palabra de Dios. ¿Está ahí conmigo? Primera Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19. Dice la Escritura: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinado todo, retener lo bueno. Eso es lo que nos advierte. Desde aquí le dije yo que no estoy en contra de las profecías, por eso aquí nos está diciendo: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Discernir es actuar con sabiduría. No despreciemos si alguien llega y le hace un comentario, siempre y cuando sea basado en la palabra de Dios. Porque yo puedo llegar y le digo, ¿sabes qué? Dios mañana te va a dar $1,000,000 y si no se lo da, ¿qué le va a pasar? Si tú eres un mentiroso. Ok, mañana en 20 minutos Dios va a hacer que te regalen un carro. Y ni siquiera un carro de paletas va a agarrar. Debemos tener cuidado. Advertencia, hermano, de verdad. Por favor, debemos tener mucho cuidado. Si hablamos o escuchamos, son dos cosas. Nosotros podemos hablar o la gente nos puede hablar, pero lo más importante es decir, está en la voluntad de Dios lo que me está diciendo. Está en la palabra de Dios lo que yo digo o lo que me dicen. Cuidado, porque llegará el momento, dice la Escritura, que la sana doctrina sufrirá. La sana doctrina. Y vendrá la apostasía. Por causa de escuchar o de hablar nosotros cosas incorrectas, muchos dejarán los caminos del Señor. Por eso debemos tener cuidado. Muchos se han atrevido a profetizar ciertas cosas grandes y pequeñas y en ocasiones no suceden. Discernir es saber si viene de Dios o no viene de Dios. Vamos a ver Apocalipsis cuando habla de los ángeles. No Los Ángeles, California. Capítulo 12, porque habla de los ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 7 dice la Escritura, y aquí vamos a terminar. Dice así la Escritura, ¿está ahí conmigo?
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y quiénes son esos ángeles? Los caídos. Y dice la escritura después, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué dice la escritura de esto? Porque en el libro de Job estamos viendo también que dice: de la mañana a la tarde son destruidos y pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Pero la escritura nos habla de los ángeles que están aquí. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a ver, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ve aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Está hablando de esa necedad de los ángeles caídos. ¿Por qué nos habla y por qué nos refiere de esto? Porque en ocasiones nosotros tenemos necedad espiritual, que no queremos creer a lo que Dios ha mandado y decidimos hacer las cosas erróneamente sin discernir el resultado de lo que viene. Dios es muy claro y es una clara evidencia que Elifaz, el amigo de Job, siendo su amigo, en vez de ayudarlo al 100%, lo empezó a juzgar. Y vamos a ver después los otros dos amigos. Discernimiento entonces ¿qué es discernimiento? Es la capacidad que debe tener todo cristiano, todo creyente, una capacidad para entender de lo bueno y de lo malo, para entender si es propósito de Dios o es naturalmente lo que viene. No podemos juzgar. Amén. Porque si juzgamos, ¿qué dice el Señor? No juzgues. Sino que no juzgues, porque Dios te juzgará. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que caminar con Dios. Póngase de pie. Y es una palabra de Dios que nosotros tengamos que aprender de su palabra para poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, le damos tantas gracias esta noche.